Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando cuál fue la peor selección de cada una de las eliminatorias de CONMEBOL a lo largo de todos los mundiales. Voy a empezar a partir del año 1958, donde comenzó un sistema en el cual se puede catalogar a una selección como la peor, ya que antes, por ejemplo, la realidad es que competían por las eliminatorias muy pocas selecciones. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que es una temática que quizás tiene que ver con lo que se está desarrollando actualmente, que son las últimas fechas de las eliminatorias, las anteúltimas en realidad, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que nada más. Les mando un saludo grande y arrancamos con el video. Como les decía antes, vamos a arrancar a partir del año 1958. ¿Por qué? Porque antes la realidad es que las eliminatorias fueron bastante caóticas. En muchos casos las selecciones sudamericanas se retiraban o había varias que no participaban, y a partir de este año creo que tiene una hegemonía bastante similar a la que encontramos en las eliminatorias actuales, más allá que, como vamos a ver, el formato durante muchos años fue diferente al actual hasta que se modificó en el año 1998. En la clasificatoria al Mundial de Suecia 1958, las selecciones de CONMEBOL se dividían en tres grupos. Cada uno de los ganadores de ese grupo era el que clasificaba a la Copa del Mundo. Además, teniendo en cuenta lo que pasó, no clasificaban, o en realidad no participaron de las eliminatorias las 10 selecciones de CONMEBOL, sino que lo hicieron 8, ya que Ecuador y Venezuela no lo hicieron. En el caso de Venezuela, debido a la dictadura que en ese momento estaba en el país. ¿Cuál fue la peor selección rumbo a Suecia 1958? Fue Colombia, que solamente cosechó un punto, debido a las derrotas 3-2 y 3-0 frente a Paraguay y 1-0 frente a Uruguay, y el punto restante lo sacó de un empate 1-1 frente a los charrúas. En ese momento el sistema no era un todos contra todos, sino que se jugaban en esos grupos un partido ida y vuelta, uno de local, uno de visitante, y el mejor del grupo era el que clasificaba. En Chile 1962 nuevamente hubo varias selecciones que no participaron, más precisamente 3. La primera fue Chile por ser la anfitriona, ya tenía su cupo asegurado. La segunda fue Brasil, que como era la campeona del Mundial del 58 no tuvo que jugar la clasificatoria, regla que luego cambiaría a partir de Alemania 2006, que el vigente campeón ya no estaba clasificado, y además Venezuela seguía con la misma problemática, por lo cual tampoco participó. En este caso hubo 7 selecciones que eran las que estaban en las eliminatorias. Como iba a ser impar, en ese momento lo que se decidió es un sorteo, y que una de las selecciones, la que salía sorteada, iba a jugar directamente un repechaje frente a la clasificada de CONCACAF, es decir, no iba a participar de las eliminatorias de CONMEBOL. Y en ese caso fue Paraguay, que tuvo que jugar frente a México por esa plaza. En cuanto a los grupos, que quedaron 2 y 2 en cada lado, la peor fue Ecuador, que tuvo la desgracia que le tocó con Argentina y terminó con 0 puntos debido a que perdió 6-3 y 5-0 frente a la selección albiceleste. En Inglaterra 1966, Brasil nuevamente ya estaba clasificado, por lo cual no tuvo que participar de las eliminatorias. La peor selección de estas fue Venezuela, que terminó con 0 puntos, debido a que perdió 6-3 y 1-0 con Perú, y 5-0 y 3-1 frente a Uruguay. En México en 1970, nuevamente Venezuela fue la peor. Es la primera vez, como estamos viendo, que participaban las 10 selecciones de las eliminatorias, debido a que sacó Venezuela un punto en 6 partidos. Su grupo tenía 4 equipos, porque obviamente si son 10 necesitas 3 grupos, 2 de 3 y 1 de 4, y tuvo que jugar 6 partidos y solamente sacó un punto. Ecuador también sacó un punto, pero en su grupo había 3 selecciones, por lo cual solamente tuvo que enfrentar 4 partidos. En el caso de Venezuela perdería 3-0 con Colombia y empataría 1-1, perdería 6-0 y 5-0 con Brasil, y perdería 1-0 y 2-0 con Paraguay, teniendo solamente un gol a favor y 18 en contra. En Alemania 1974, Brasil, por ser campeona, ya no tenía que participar de las eliminatorias por ser campeona en el mundial anterior, y Venezuela estaba inhabilitada, por lo cual tampoco participó. La peor, ¿cuál fue? Bolivia, con 0 puntos, debido a que perdió 1-0 y 4-0 con Argentina, y 4-0 y 2-1 frente a la selección paraguaya. En Argentina 1978, obviamente una selección que no participó del sistema de eliminatorias, que fue Argentina, porque era la selección que era sede y ya tenía su plaza asegurada. ¿Cuál fue la peor selección de estas eliminatorias? Fue Ecuador, que terminó con un punto. Venezuela también terminó con un punto, pero con una mejor diferencia de gol. ¿Cómo le fue a Ecuador? Perdió 1-0 y 3-0 frente a Chile, empató 1-1 con Perú y perdería 4-0 también con la selección peruana. España 1982. La peor selección fue Venezuela, que cosechó 2 puntos, al igual que Paraguay, al igual que Colombia, al igual que Bolivia, pero con una peor diferencia de gol.
¿Cuáles fueron sus resultados? 5-0 y 1-0 en contra frente a Brasil. Le ganó 1-0 a Bolivia, que en ese momento daba 2 puntos la victoria, pero perdió 3-0 en el otro partido y terminaría con solamente 2 puntos. México 1986. Nuevamente Venezuela sería la peor selección de las eliminatorias, igualando con Ecuador en cuanto a la diferencia de gol, pero nuevamente sería favorable para Venezuela en este sentido. Y además jugaría 6 partidos, que Ecuador solamente jugaría 4. ¿Cuáles fueron los resultados? Perdería 3-2 y 3-0 frente a Argentina, terminaría perdiendo 2-0 y empatando 2-2 frente a Colombia, y perdiendo 4-1 y 1-0 frente a Perú. Italia 1990. En este caso las dos peores selecciones fueron Venezuela y Perú, que terminaron con 0 puntos. Sin embargo, Perú terminó con una diferencia de -6 y Venezuela con una diferencia de -17, por lo cual la Vinotinto nuevamente fue la peor selección de las eliminatorias. Terminó perdiendo 4-0 y 6-0 frente a Brasil y terminó perdiendo 5-0 y 3-1 frente a Chile. Estados Unidos 1994. Con Chile suspendido, nuevamente eran 9 las selecciones que iban a participar del sistema eliminatorio. Y en este caso la peor fue Perú, que terminó con 1 punto en 6 partidos. Perdió 1-0 y 2-1 frente a Argentina, 1-0 y 4-0 frente a Colombia, empató 2-2 con Paraguay y también perdió 2-1 frente a los guaraníes. Francia 1998. A partir de acá cambia el sistema, ya no están más los 3 grupos y se empieza a instaurar el sistema que hoy en día conocemos, en el cual juegan todos contra todos, un partido de local y un partido de visitante. En este sistema ya nuevo, Brasil ya estaba clasificada por haber ganado el Mundial del 94. En ese momento la regla todavía estaba vigente. ¿Cuál fue la peor selección? Venezuela, que sin duda hizo una de las peores eliminatorias de la historia de Conmebol, ya que en 16 partidos jugados solamente cosechó 3 puntos. ¿Cómo terminó en cuanto a goles a favor y en contra? Terminó con 8 goles a favor y 41 goles en contra. Para que se hagan en cuenta lo mala que fue la eliminatoria, el anteúltimo, que era Bolivia, terminó con 17 puntos. Venezuela solamente terminó con 3. Con este nuevo sistema cambió un poco el juego. Ya no siempre las mismas selecciones, ya no siempre Venezuela fueron la última de las eliminatorias. Por ejemplo, en Corea y Japón de 2002, una de las que más llamó la atención fue que la peor selección de esa eliminatoria fue Chile, que terminó cosechando 12 puntos en 18 partidos. Una selección chilena que venía en Francia 98 de clasificar al Mundial y terminar cuarto. En esta terminó última. Además, tengamos en cuenta que terminó con 15 goles a favor, 27 en contras, producto de 12 derrotas de los 18 partidos que jugó. Alemania del año 2006. Debería haber estado clasificado Brasil por ser el campeón, pero la FIFA cambió el juego, cambió la regla y ya el vigente campeón no tenía su plaza asegurada. ¿Cuál fue la peor selección de las eliminatorias de Conmebol? Fue Bolivia, que terminó con 14 puntos en 18 partidos, producto de 4 victorias, 2 empates y 12 derrotas, con 20 goles a favor y 37 en contra. En Sudáfrica del año 2010, por ejemplo, cambió nuevamente el peor, ya que en este caso fue Perú con 13 puntos en 18 partidos jugados. 3 victorias, 4 empates, 11 derrotas, con 11 goles a favor y 34 en contra. Brasil del año 2014. Tenemos acá obviamente a Brasil ya clasificado por ser la selección local, es decir, participaron 9 selecciones de Conmebol. Y nuevamente cambió y aparece una que no habíamos mencionado hasta ahora, ya que por primera vez en su historia la peor selección de las eliminatorias fue Paraguay, que cosecharía en 16 partidos 12 puntos, producto de 3 empates, 3 victorias y 10 derrotas, 17 goles a favor y 31 en contra. Estuvo igual que Bolivia en puntos, pero Bolivia tuvo una mejor diferencia de gol por solamente 1. En Rusia del año 2018, la peor selección nuevamente volvió a ser Venezuela, que terminó con 12 puntos en 18 partidos jugados. 2 victorias nada más, 6 empates y 10 derrotas, 19 goles a favor y 35 en contra. Y en Qatar del año 2022, si bien todavía no ha finalizado y faltan estos últimos 4 partidos, todo hace creer que posiblemente nuevamente Venezuela sea la peor selección. Al momento de grabar el video se jugaron 14 partidos, tiene solamente 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 11 derrotas, 9 goles a favor, 25 en contra, y la selección que está más cerca, digamos, la anteúltima, es Paraguay, que tiene 3, es decir, 6 puntos más. Así que posiblemente Venezuela repita como la peor selección de las eliminatorias. Teniendo en cuenta esto, realmente me sorprenden 2 cosas. Por un lado, Venezuela, que en todos los casos que nombré, en 8 mundiales o en 8 clasificatorias fue la peor y en 3 no participó. Es decir, que
La verdad es que más de la mitad ha sido la peor selección de las eliminatorias de Conmebol, y además las pocas veces que Bolivia, que muchas veces uno lo asocia a una de las selecciones más débiles, ha sido la peor, ya que solamente en 2 casos, y en uno de esos casos Venezuela no participó, así que posiblemente también Venezuela podría haber sido la peor en ese caso. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.